Me llamo Elena Vance y tengo 46 años. Para la Marina de los Estados Unidos, soy la contraalmirante Vance, guardiana de secretos que podrían derribar imperios. Pero para mi familia, sigo siendo solo la hija incómoda. Hoy, en la boda de mi hermana, en Newport, no tenía ni idea de que la base de su vida perfecta y pulida es una mentira que puedo destruir con una sola palabra, mientras conducía por la costa, viendo cómo el sol brillaba en las olas. Una esperanza tonta surgió de todos modos. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez la brisa marina y el champán pudieran lavar años de sentirme invisible. Por un momento, solo fui una mujer tratando de creer en la idea de la familia. Esa esperanza se rompió con el sonido de un solo mensaje de texto. Era de mi madre, una daga disfrazada de notificación. Elena, por el amor de Dios, escuché que pensabas. Ponerte ese uniforme, no lo hagas. Es una vergüenza para el apellido de la familia. Mis manos se apretaron en el volante, los nudillos blancos. Una vergüenza. Las 2 estrellas plateadas quedan en un océano de fuego y acero. Reducidas a un insulto. El aire salió de mis pulmones en un suspiro silencioso, reemplazado por un frío profundo, peligroso y oscuro. Querían que me sintiera pequeña. ¿Alguna vez te han hecho sentir pequeño por aquello que te hizo grande? Cuéntamelo en los comentarios porque ellos esperaban un fantasma en un vestido beige. Están a punto de conocer a una contraalmirante con su uniforme completo. Sin pedir disculpas. La decisión de ponerme el uniforme no nació solo de ese mensaje de texto, se había forjado durante años de silencios despreciativos, cada uno un pequeño corte, pero juntos me habían desangrado de toda esperanza por su aceptación. La herida final se abrió unas semanas antes. Justo después de que regresara a mi apartamento en Norfolk tras un extenuante ejercicio conjunto de fuerzas en el Atlántico. El aire en mi apartamento estaba quieto y fresco, un silencio bienvenido. Después del zumbido constante de un buque de guerra, no deseaba nada más que una ducha caliente y el anonimato de mi propio espacio. Me serví un vaso de agua. Los cubitos de hielo tintineando en el repentino silencio y me senté con mi tablet. Rara vez revisaba mis redes sociales, encontrándolas un mundo de felicidad curada con el que no lograba conectar. Pero ese día algo me atrajo. Y allí estaba, una fotografía profesional de mi hermana. Eliza, su rostro iluminado de alegría, girando en los brazos de un hombre que no reconocía. El lugar era inconfundible, la terraza frente al agua del Ida Lewis Yacht Club en Newport. Un sitio sinónimo del círculo social de mi familia. El pie de foto decía, ella dijo que sí. El futuro sin Jerry, señora Helpen. Mi corazón no se hundió. Simplemente se detuvo un momento, un golpe hueco en el pecho. Cientos de comentarios inundaron la publicación. Mi madre, Eleanor, había dejado una cadena de emojis de corazones exuberantes. Mi padre, Richard, había republicado la imagen con su propio pie de foto. Muy orgulloso de nuestra hermosa familia y del legado que seguimos construyendo. Deslicé por todas las fotos del álbum. Eliza con sus amigas. Eliza con su nuevo prometido. Eliza con sus padres. Busqué mi nombre en las etiquetas. En los comentarios, en cualquier parte. No había nada. Era un borrador digital. No fue un error. Fue un mensaje. No formaba parte de esa hermosa familia. Ni de ese legado. Estaba simplemente en otro lugar. El sentimiento no fue tristeza. Fue un vacío frío y desolador. La sensación de mirar el mapa de tu propia vida y descubrir que tu ciudad natal ha sido borrada. Unos días después, llegó la prueba física de mi estatus. Un sobregrueso color crema yacía en mi buzón. Del tipo de cartulina costosa que prefería mi madre. Olía débilmente a su perfume característico del lirio del valle. Pero la etiqueta de la dirección me golpeó como una bofetada. No contra almirante Elena Vance. Ni siquiera Elena. Estaba dirigida a la familia Vance, Norfolk VA. Como si yo fuera una sucursal satélite de la marca principal. Dentro, la invitación estaba elegantemente grabada en relieve, anunciando la boda en el Chandler en Cliff Walk. No había nota manuscrita ni toque personal. Solo un código QR para escanear y confirmar. Asistencia. No era una invitación. Era una citación, una notificación burocrática para un miembro periférico de la familia. Era la manera de mi madre de recordarme que se me permitía asistir. No que era bienvenida. Esa noche decidí llamar a Ben Carter, no para quejarme, sino para anclarme en un mundo donde mi existencia tuviera peso. Marqué su número. Mi mano firme a pesar del temblor en mi alma. Contestó en el segundo tono, contraalmirante. Su voz era un ancla familiar de respeto. No perdí tiempo en formalidades. Ben, dije, mi propia voz sonando distante, aterradoramente tranquila. Se están casando. Hubo un silencio al otro lado. Sabía exactamente de quién hablaba. Ya veo, dijo, con un tono cuidadosamente neutral. Pero pude oír la corriente de enojo en mi favor.
No quieren a una almirante en las fotos familiares. Ven, afirmé, las palabras con sabor a ceniza. Quieren un fantasma. Otra pausa, esta más larga. Pude imaginarlo en su oficina, mirando la base naval, la mandíbula apretada. Cuando finalmente habló, su voz era baja y firme, impregnada de la lealtad feroz forjada en el peligro compartido. Señora, dijo. La sola palabra, cargando el peso de años de servicio juntos. Los fantasmas no son nada. Es la luz la que crea las sombras, y tu luz es lo suficientemente brillante como para oscurecer todo su cielo. Sus palabras no sanaron la herida, pero la cauterizaron. Detuvieron la hemorragia. Terminé la llamada. La fría resolución asentándose en lo profundo de mis huesos. Caminé hacia mi armario y abrí las puertas. Allí, colgado en su bolsa protectora, estaba mi uniforme de gala blanco. El blanco impecable y nítido, las filas de cintas que contaban historias que nunca entenderían, y en los hombros, las 2 estrellas plateadas que había ganado. Lo llamaban una vergüenza, pero no sabían su verdadero nombre. Era mi armadura. Era mi verdad. Y era lo único que llevaría a esa boda. El peso del mensaje de texto de mi madre se sentía más pesado que cualquier equipo que hubiera cargado. No era solo una orden, era el eco de una vida de desprecios. Mientras apretaba el volante. La imagen de mi uniforme blanco colgado en el armario se desvaneció, reemplazada por un recuerdo igual de claro, igual de blanco. Era el recuerdo de mi primer uniforme y el día en que gané el derecho a usarlo. El día en que mi familia decidió que tenían cosas mejores que hacer. Mi mente regresó. Las millas de la I-95. Desvaneciéndose en el verde extendido de Annapolis. El Navy Marine Corps Memorial Stadium estaba electrificado. Un mar de familias vibrando con un orgullo tan denso que se podía saborear. El aire estaba lleno de vítores y las notas ascendentes de Enkesaway. Entonces llegó el momento. Se dio la orden y 1000 gorras blancas surcaron el cielo azul brillante. Una bandada de pájaros blancos ascendiendo en perfecta celebración, unificada. Yo estaba allí, una oficial recién comisionada en la Marina de los Estados Unidos. Mi sonrisa se sentía rígida y ajena en mi rostro. Mis ojos escanearon las gradas, buscando la sección, la fila, los asientos exactos que había marcado en un mapa para ellos. Pero estaban vacíos. Solo 2 asientos azules plásticos, fríos y vacíos. En una multitud de miles. La llamada telefónica había llegado esa mañana, justo cuando estaba puliendo los botones de mi uniforme. Era mi padre, Richard, su voz cortante y apresurada. Elena. Surgió algo. Una gran oportunidad de inversión en Shanghái. El momento es terrible, lo sé, pero es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Mi madre, Eleanor, tomó la llamada a continuación, su voz suave como la seda, goteando con falsa simpatía. Ya conoces a tu padre, querida. Primero los negocios. Estamos muy orgullosos, por supuesto. Y Gaisa, mi hermana de 17 años, tenía un torneo de tenis del club. ¿Un torneo del club? No era el regional, ni el nacional. Un simple torneo local del club era aparentemente más importante que la graduación de su única hermana en una de las academias militares más prestigiosas del mundo. Me quedé entre mis compañeros que vitoreaban y se abrazaban posando para fotos con sus orgullosos padres. Y nunca me había sentido tan profundamente sola. La foto que tengo de ese día me muestra con 3 de mis compañeras de cuarto, con los brazos alrededor, sonriendo con valentía. Pero si miras bien mis ojos, puedes ver el vacío donde se suponía que debía estar mi familia. Una semana después, un grueso sobre del banco llegó a mis austeros nuevos alojamientos. Dentro no había carta, ni nota orgullosa, solo un cheque, por $5,000 y una pequeña tarjeta elegante con la escritura perfecta y sin emoción de mi madre. Felicidades. Querida, cómprate algo bonito para celebrar. Quizás un collar de perlas. Un collar de perlas, como si 4 años de agotadores cursos de ingeniería naval. Noches sin dormir estudiando estrategia naval y un solemne juramento para defender a mi país pudieran medirse y descartarse con una joya. No fue solo una falta de consideración, fue un insulto profundo. Era su manera de traducir mi mundo al único lenguaje que entendían. El lenguaje de las etiquetas de precio y los símbolos de estatus. En su mundo de fiestas lujosas y marcas de diseñador, mi logro no tenía valor real. Recuerdo estar allí sosteniendo ese cheque, sintiendo el peso frío de su incomprensión. Luego, con un movimiento lento y deliberado, rompí el cheque en pedazos pequeños y precisos y los dejé caer en el bote de basura como confeti en un desfile de una sola persona. Fue la última vez que esperé que me entendieran. La amargura de ese recuerdo se intensificaba cada vez que regresaba a la casa familiar en Newport. La casa era un museo de los triunfos de Eliza. Las paredes estaban cubiertas con fotos de sus cintas ganadoras en eventos ecuestres, sus fotos del baile de graduación,
Su carta de aceptación a Boston College enmarcada en plata ornamentada. Unos meses después de mi graduación en Annapolis, un álbum brillante entero estaba dedicado a su cumpleaños número 17. Docenas de fotos tomadas en el famoso restaurante L'Espalier en Boston. Y Liza con un vestido de diseñador, riendo, mientras nuestros padres le entregaban las llaves de un BMW blanco nuevo. Mi padre y mi madre estaban a ambos lados. Sus rostros radiantes con un orgullo casi cegador. Y mi presencia en este santuario familiar era una sola y pequeña fotografía de hace 4 años y 6 meses escondida en una abarrotada estantería en la biblioteca, casi oculta detrás de una colección encuadernada en cuero de Dickens. Era la foto del día de la graduación, la que mostraba a mis compañeras de cuarto. Para cualquier visitante, parecía una foto de la amiga de su hija. Estaba claro que la familia Benz tenía una hija perfecta y hermosa. Yo era solo una extraña que a veces se quedaba en la habitación de invitados. Debería haber sabido que sería así, debería haber recordado la noche en que les dije que aceptaba mi nombramiento en Annapolis. Estábamos en la sala de estar con paneles de caoba, el aire cargado con el aroma del dinero viejo y el brillo de la madera. Mi padre dejó su vaso de whisky, el cristal tintineando suavemente en el posavasos de mármol. Me miró, no con ira, sino con una profunda y cansada decepción que era, de algún modo, peor. Elena, dijo con voz firme. La marina no es lugar. Para una mujer Benz, nuestro nombre se construyó en las salas de juntas, no en las cubiertas de los barcos. Estás desperdiciando tu inteligencia, desperdiciando las conexiones que yo podría proporcionarte, en algo que no ofrece ningún beneficio tangible a esta familia. En ese momento, una versión más joven y naive de mí pensaba que simplemente no entendía mi pasión, mi necesidad de servir a algo más grande que yo misma. Pero ahora, mientras conducía hacia la boda de mi hermana, finalmente entendí que beneficio tangible para la familia era un código. Nunca significó honor, deber o sacrificio. Significaba precios de acciones y asociaciones estratégicas. Toda mi vida, toda mi carrera, fue solo una anotación en el lado equivocado de su libro contable. Por supuesto. Él estaba equivocado. Mi elección no fue un desperdicio. Me había forjado en la mujer que era, pero también tenía razón en una cosa. Había tenido un costo. El costo fue una soledad profunda e inquebrantable. Una soledad que solo puedes encontrar en medio de un vasto océano vacío en una sala llena de tu propia familia. Mi padre estaba equivocado. Mi elección no fue un desperdicio, me forjó. Pero el costo de esa forja fue una soledad tan profunda que tenía su propia geografía, una soledad medida no en millas desde casa, sino en los vastos tramos vacíos del océano. Mi familia veía mi carrera como una abstracción, una serie de puntos en un mapa. Para mí, era una vida vivida en corredores de acero bajo cielos que no mostraban piedad. Los primeros años fueron un borrón de fiestas perdidas. Mi primera Navidad como oficial la pasé en un destructor en el Golfo Pérsico. El aire denso de arena y tensión. Recuerdo haber llamado a casa por un teléfono satelital con estática. El retraso en la línea hacía que la distancia se sintiera aún mayor. Al otro lado, podía escuchar los sonidos familiares de una fiesta navideña en Newport. El tintineo de las copas. El auge de la música, una explosión de risas. La voz de mi madre era clara y distante. Oh, Elena, querida, no es un buen momento. Acabamos de sentarnos a cenar. Entre la estática. Escuché a Eliza, describiendo emocionada una nueva pulsera de diamantes. La llamada duró menos de un minuto. No hubo un estás a salvo. Ni un te extrañamos. Mientras pasaban una bandeja de ganso asado reluciente y servían un caro bordeaux, yo estaba sentada en el armario metálico, sin ventanas del barco, comiendo una comida tibia lista para comer, el estofado de res en paquete. Ese fue el momento en que lo entendí de verdad. No solo estaba ausente, estaba olvidada. Un detalle incómodo en su perfecta narrativa navideña. Mis ascensos no provinieron de una conexión familiar ni de una llamada bien colocada. Fueron ganados en turnos de 36 horas en el puente, alimentados por café negro rancio y la pura voluntad de no fallar. Fueron ganados tomando decisiones de vida o muerte en segundos, con las vidas de 200 marineros en mis manos. Recuerdo un despliegue en el Mar del Norte, una tormenta rebelde, una bomba meteorológica que surgió de la nada, convirtiendo el océano en un monstruo gris y embravecido. Las olas eran del tamaño de edificios de oficinas, chocando sobre la proa con un sonido como cañones disparando. Durante 2 días seguidos, no abandoné la cubierta de mando. Viví de galletas secas y la adrenalina bombeando por mis venas. Mis ojos ardían de tanto mirar el radar, coordinando cada movimiento para evitar que el barco se partiera. Regresamos al puerto en Escocia, exhaustos, magullados, pero enteros.
Sentí un orgullo tranquilo, profundo en mis huesos, por mi tripulación, por mí misma. Esa misma semana, vi una foto que Eliza había publicado desde los breakers en Palm Beach. Estaba envuelta en una bata blanca esponjosa, una rodaja de pepino sobre un ojo. Con un pie de foto, quejándose de lo agotada que estaba después de una dura semana de compras. El contraste no me hizo enojar ni sentir celos. Creó un abismo. Era como si viviéramos en realidades distintas, operando bajo leyes físicas diferentes, donde mi agotamiento era cuestión de supervivencia y el suyo un lujo. En su mundo, toda mi vida era invisible, pero el calor que nunca encontré en la jaula dorada de mi familia lo descubrí en el lugar más inesperado, en las cubiertas ondulantes de esos barcos grises. Estaba en los pequeños gestos no expresados de mi tripulación. Recuerdo a un joven Ben Carter y luego al propio teniente Justin, colocando silenciosamente una taza humeante de sopa de pollo en mis manos temblorosas y congeladas tras una agotadora guardia en el Ártico helado. No decía mucho, solo pensé, ¿qué te vendría bien, señora? Los suboficiales, mis jefes, de alguna manera, sabían que era mi cumpleaños. Y un pastel casero torcido aparecía misteriosamente en la cocina. Ellos eran mi familia. Veían las ojeras bajo mis ojos y entendían su origen. Veían el rango en mi cuello y sabían lo que costó ganarlo. No les importaba mi apellido ni la cartera de acciones de mi padre. Les importaba la oficial que estaba a su lado, la que atravesaría el infierno por ellos. Era una lealtad feroz y sin adornos que el dinero nunca podría comprar y que mi familia jamás entendería. Esa verdad nunca fue más clara que después del incidente O'Brien. Fue la misión, que casi terminó con mi carrera, la que me obligó a desobedecer una orden directa para salvar a mi tripulación. Cuando finalmente tuve unos días de permiso en tierra, regresé a Newport. El silencio en la casa era pesado. En la mesa, durante una perfecta cena de filet mignon, traté de contarle a mi padre lo ocurrido. Hablé de la presión aplastante, la falla del sonar, la decisión que tuve que tomar. Él asintió vagamente, con la mirada fija en el ticket de noticias financieras en la gran televisión de la sala. Suena intenso, dijo, con voz cargada de desinterés, por cierto. Las acciones de Lockheed Martin subieron otra vez. Antes de que pudiera responder, Eliza intervino arrugando la nariz. ¿No pueden dejar de hablar de cosas tan aterradoras? Me está quitando el apetito. Dejé de hablar. Miré sus rostros bañados por la luz suave del candelabro del comedor y comprendí que, no solo no les interesaba, sino que eran incapaces de entender. En su mundo seguro y predecible, la guerra, el peligro, la vida y la muerte eran solo conceptos abstractos de una película. No eran mi realidad. Mi realidad, con toda su dureza y honor, era solo una historia incómoda, una interrupción en su comida perfectamente sazonada, en el frío e indiferente mundo que habitaba mi familia. Yo era un fantasma. Pero en las cubiertas de acero de la Marina de los Estados Unidos, entre las personas a las que había jurado liderar y proteger, era vista el calor que nunca encontré en las salas con paneles de caoba de Newport. Lo encontré en las pequeñas y firmes acciones de mi familia elegida, y en el centro de esa familia estaba Ben Carter. Ben era más que mi oficial ejecutivo. Se convirtió en el guardián silencioso de mi cordura. Aprendió a leer el clima de mis estados de ánimo, especialmente después de las pocas y heladas llamadas telefónicas de mis padres. Sabía que mi familia era una vulnerabilidad, un punto débil en mi armadura. Tras una conversación particularmente hiriente con mi madre, no indagaba ni ofrecía frases vacías. En cambio, un rato después aparecía en mi escritorio una taza humeante de té Grey, negro, sin azúcar. Nunca preguntaba qué se había dicho. Simplemente decía, sube cansada, almirante. Quizás debería tomarse un momento. Construyó una barrera invisible a mi alrededor, un santuario tranquilo, donde mi dolor no necesitaba explicación, mientras mi propia familia construía muros para mantenerme fuera. Ben construía una fortaleza para protegerme. Ese cuidado silencioso, intuitivo valía más que 1000 disculpas vacías. También se convirtió en mi historiador personal, el único guardián de una historia que yo misma elegí ignorar. Recordaba los hitos que yo a menudo olvidaba en el implacable ritmo de mis obligaciones. En el 10º aniversario del día en que tomé el mando de mi primer barco, el USS González. Yo estaba enterrada en informes operativos y completamente ajena, pero cuando entré a mi oficina esa mañana, un pequeño modelo exquisitamente detallado del destructor estaba sobre mi escritorio. Junto a él, una tarjeta manuscrita en un simple papel oficial del gobierno. Decía, «Feliz aniversario, almirante». Fue un barco afortunado por tenerla. Recordaba que se había tomado el tiempo para aprender los capítulos de mi vida, no por curiosidad ociosa, sino por un respeto profundo y duradero. En esos momentos, sentí que una profunda gratitud me invadía. Era la sensación de ser realmente
vista, una validación de que los sacrificios que había hecho importaban para alguien. Nuestro vínculo era más profundo no en palabras, sino en silencios compartidos. Recuerdo una noche, semanas después de que concluyera la investigación oficial sobre el incidente Orion, una conclusión que me absolvió pero dejó cicatrices. Estábamos en la cubierta del USS Farragut, cortando las cálidas y oscuras aguas del mar Arábigo. Las estrellas formaban un brillante y indiferente dosel sobre nosotros. Había estado callada durante mucho tiempo, simplemente mirando la estela fosforescente del barco. Estás pensando en ellos, ¿verdad? La voz de Ben fue suave, apenas un susurro sobre el zumbido de los motores. No tuve que preguntar quiénes eran, él sabía. Mis hombros se hundieron. Una rara ruptura en mi postura militar. A veces me pregunto si vale la pena. Ben, confesé, con voz débil. Todo esto. No respondió de inmediato. Simplemente se quedó a mi lado, una presencia firme, y miró hacia la bandera estadounidense que ondeaba nítida en el viento nocturno. Vale la pena para la gente en este barco, almirante, dijo finalmente. Con la mirada firme, vale la pena para mí, y al final, esa es la familia que importa. No intentaba arreglar mi relación con mis padres. Simplemente me recordaba la familia que había elegido, la que había defendido. Esa lealtad silenciosa se forjó en una alianza inquebrantable el día que mi carrera casi terminó. Cuando el vicealmirante Croft me hizo chivo expiatorio por el desastre de Orion, me citaron a una audiencia a puerta cerrada en el Pentágono. Las maniobras políticas eran intensas, y estaba segura de que tendría que enfrentarme sola. Pero me equivoqué. Cuando la audiencia terminó y salí de esa sala estéril e intimidante, exhausta y desilusionada, lo primero que vi fue a Ben. Había volado desde Norfolk a Washington DC por su cuenta. Estaba de pie al otro lado del pasillo, con su uniforme de gala impecable bajo las duras luces fluorescentes, sosteniendo un paraguas negro aunque estábamos adentro. Caminó hacia mí con expresión seria pero resuelta. No dijo "te lo dije", ni "¿estás bien?". Simplemente abrió el paraguas como para protegerme de algo más que la lluvia afuera. "Estoy aquí". Almirante, dijo con voz baja y firme como un ancla. Pase lo que pase, no me voy a ningún lado. La verdad tiene testigo. En ese momento, bajo ese paraguas ridículamente formal, en un pasillo gubernamental estéril, supe que no estaba sola. Nuestra alianza no se construyó con sangre ni un nombre compartido. Se forjó en el fuego del deber compartido, templada por las tormentas en alta mar y sellada con una lealtad silenciosa e inquebrantable. Era más fuerte que la sangre, y demostraría ser lo único en lo que podría confiar realmente. Cuando finalmente estalló la tormenta final, la que se gestaba dentro de mi propia familia, la alianza que tenía con Ben se convirtió en mi fortaleza en los años que siguieron. Un bastión de lealtad en un mundo donde mis propios parientes de sangre me veían como poco más que una herramienta. Fui ingenua al pensar que las consecuencias del incidente Orion podrían haberlos cambiado, que un desastre cercano habría recalibrado sus prioridades. Pero me equivoqué. Un mes antes de la boda de Eliza, una llamada de mi padre demostró que ellos nunca cambian. Solo encuentran nuevas y más insidiosas maneras de usarte. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en mi oficina en la estación naval de Norfolk revisando archivos de personal. Mi teléfono sonó y en la identificación apareció Richard Benz. Fue un evento raro. Mi padre se comunicaba, principalmente a través de breves y impersonales mensajes de texto en fiestas. Contesté con una familiar sensación de cautela, apretándome el estómago, pero su voz estaba inusualmente cálida, casi jovial. "Elena, cariño. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás?". Inmediatamente me puse a la defensiva. Esa no era la voz del hombre que ignoró mi graduación. Era una actuación. Preguntó por mi salud, por el clima en Virginia, por mi mando. Preguntas que un padre normal haría, pero viniendo de él. Parecían guionadas y extrañas. Escuché que tu flota acaba de asegurar un contrato importante para tecnología de sonar de próxima generación, dijo casualmente. Cosas fascinantes. Por un momento necio y desesperado, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Quizás finalmente estaba intentando. Quizás, después de todos estos años, me veía como algo más que una desviación de su plan de vida, así que respondí con cautela, compartiendo algunos detalles no clasificados sobre el alcance del proyecto. Hablamos casi 10 minutos. La conversación más larga que habíamos tenido en años. Empecé a relajarme, a bajar la guardia. Y fue entonces cuando se activó la trampa. "Ah, por cierto", dijo, su voz cambiando sin esfuerzo al tono seco y formal que conocía tan bien. "Tu viejo conocido, el vicealmirante Croft, resulta ser un socio comercial mío. Tiene una empresa subsidiaria que está presentando una oferta para ese contrato de sonar.
decía lo beneficioso que sería si alguien desde dentro, alguien como tú, pudiera quizá influir en el comité de adquisiciones o tal vez simplemente dar alguna información sobre las ofertas competidoras. Sería una gran ayuda para el negocio familiar. Elena. La línea quedó en silencio. El calor en mi pecho de momentos antes se volvió hielo. Todo era una mentira. Toda la conversación fue un preludio calculado para esta petición. No era su hija, era un recurso, una fuente inteligente para ser explotada en beneficio financiero suyo y de Croft. La decepción fue un golpe físico que me quitó el aire. No me veía, Elena, la mujer, la oficial. Veía las 2 estrellas plateadas en mis hombros y las puertas que pensaba podrían abrirse gracias a ellas. No, dije. Con voz fría y plana. Absolutamente no. Lo que pides es poco ético, ilegal y una violación de mi juramento. El calor fingido de mi padre se evaporó. No seas tan dramática, respondió antes de colgar bruscamente. Unas horas después, llamó mi madre, su arma preferida, no un asalto directo, sino una ola de culpa y agresión pasiva. Elena, has decepcionado a tu padre, comenzó. Su voz era una sinfonía de pena ensayada. Simplemente no entiendes, ¿verdad? Todo lo que él hace, lo hace por esta familia, por el futuro de Eliza. Para mantener el estilo de vida por el que todos hemos trabajado tanto. Comenzó la lección familiar. Una diatriba sobre lealtad y obligación. Solo pidió una pequeña ayuda. Siempre ha sido tan rígida. Tan militar. A veces necesitas ser flexible por la gente que te quiere. Su definición de flexible era que yo cometiera un delito federal. Su definición de familia era un círculo cerrado formado por ella, mi padre y Eliza. Yo era una extraña, esperaban que contribuyera, pero que nunca realmente perteneciera. El ataque final y más humillante vino de la misma Eliza. Me llamó esa noche, su voz cargada de sollozos fingidos y entrecortados. Elena. Mamá me contó todo, lloró. ¿Cómo pudiste hacerle eso a papá? Ha estado tan estresado por sus inversiones. Luego vino la manipulación. Disfrazada de ansiedad nupcial, habló de los crecientes costos de la boda, del catering, de las flores. De su sueño de una luna de miel perfecta en un bungalow sobre el agua en Bora Bora. Solo era un pequeño favor, hermana mayor suplicó con voz lastimera, tú lo tienes todo. Tu carrera. Tu posición importante. Solo quiero un comienzo hermoso para mi nueva vida. ¿No puedes ayudarnos por una vez? Estaba usando su boda, su único día de supuesta felicidad, como una herramienta de chantaje emocional. Arma con sus propias lágrimas. Eso fue todo. Ese fue el momento. Los últimos vestigios de pena en mi corazón se quemaron, dejando solo una furia fría y dura. La decepción desapareció, reemplazada por una claridad tan aguda que dolía. Habían usado todas las tácticas de su libro de jugadas. Afecto fingido, culpa, y ahora una doncella en vestido de novia. Habían tratado mi honor, el núcleo mismo de mi ser, como una mercancía para negociar. Muy bien. Querían una boda perfecta en Newport. Yo estaría allí. Pero no vendría sola. Traería conmigo la verdad. Y la verdad no lleva vestido beige. Mi fría resolución, forjada tras la manipuladora llamada telefónica de Eliza, me llevó al norte, a Newport. Me registré en una habitación del Hotel Viking, un edificio histórico a poca distancia de la extensa propiedad costera de mi familia. No los llamé para anunciar mi llegada. Sabía que se enterarían. El día antes de la boda, impulsada por un último y tenue sentido del deber, conduje hasta el Chandler Cliff Walk, el opulento lugar con vista al Atlántico. El salón de baile era un torbellino de actividad. Mi madre y Eliza consultaban profundamente con una planificadora de bodas que parecía frenética, señalando arreglos florales y muestras de lino. Me acerqué a ellas, mis pasos resonando suavemente en el piso de mármol. Todo se ve hermoso, ofrecí con voz firme. Mi madre levantó la vista, un destello de molestia en sus ojos, antes de ocultarlo con una sonrisa tensa. Elena, estás aquí. Volvió a mirar a la organizadora. Eliza simplemente hizo un pequeño saludo tenso y luego se inclinó para susurrar algo a su dama de honor, que se rió y me lanzó una mirada de reojo. Traté de ofrecer una sugerencia sobre la distribución de los asientos, señalando que 2 primas ancianas podrían preferir estar sentadas lejos de la banda. Mi madre hizo un gesto despectivo con la mano. Los profesionales se encargan de eso, querida. ¿Qué sabrías tú de esas cosas? Era una extranjera, una turista en el paisaje, de la vida de mi propia familia, invitada solo a observar desde la distancia. Esa distancia se convirtió en un abismo durante la cena de ensayo esa noche. El evento se celebró en un restaurante elegante en el muelle de Bowen. El aire olía a sal y perfume caro. La mesa principal, larga y bellamente decorada, estaba reservada para la familia inmediata. Mis padres, Eliza y su prometido, y sus padres. No había asiento para mí. La organizadora, una joven con expresión perpetuamente preocupada,
Se acercó a mí disculpándose. Almirante Vance tartamudeó. Hay un lugar para usted por aquí. Señaló una mesa redonda más pequeña en la esquina, cerca de la entrada de servicio, la mesa de amigos de la familia. Me senté al lado de una tía abuela que no veía desde hacía 20 años y que pasó la noche preguntándome si todavía estaba en la guardia costera. Me quedé allí con un vaso de agua con gas en la mano y observé. Observé a mi padre ponerse de pie, golpear su vaso para llamar la atención y comenzar un elogio brillante a su maravillosa hija, Eliza. Habló de su belleza, su encanto, su brillante futuro. Habló de legado y orgullo. Durante todo ese discurso, de 5 minutos, nunca miró en mi dirección. Ni una sola vez mencionó mi nombre. Fue un borrado público magistral. En esa sala, frente a todos los que conocían, Richard Vance dejó claro que solo tenía una hija digna de reconocimiento. La gota que colmó el vaso no fue grandiosa ni dramática. Fue pequeña, silenciosa y absolutamente devastadora. Había pasado meses buscando el regalo perfecto para la boda de Eliza. No algo de una lista de regalos, sino algo con significado. Lo encontré en una tienda de antigüedades en Annapolis. Una pesada brújula marítima de latón de los años 40. La mandé grabar con la fecha de la boda y las coordenadas geográficas de la pequeña capilla en Newport, donde se habían casado nuestros abuelos. Era un símbolo de guía, de un verdadero comienzo, del legado familiar real del que pretendían preocuparse. Durante la cena, en un momento de silencio en la conversación, me acerqué a la mesa principal y le entregué el pequeño regalo en una caja de terciopelo a Eliza. Oh, gracias, dijo ella, con voz distraída, lo abrió. Miró la brújula una fracción de segundo y luego la dejó sobre la mesa con un suave golpe. Su atención fue capturada inmediatamente por una amiga, que admiraba en voz alta una nueva pulsera de diamantes que Eliza llevaba en la muñeca. La brújula quedó olvidada junto a un plato para el pan. Más tarde, cuando la cena estaba terminando, vi a un camarero limpiando la mesa. Recogió el plato del pan, las servilletas usadas, y su mano rozó la brújula, casi barriéndola hacia la bandeja de basura junto con los otros desechos. Mi regalo, mis meses de pensamiento, mi símbolo de nuestra historia compartida. Fue tratado como un desecho desechable. Me levanté y salí del restaurante. Nadie se dio cuenta. Caminé por el muelle, pasé junto a los yates relucientes y seguí hacia el Cliff Walk. El viento frío y salado azotaba mi rostro. Pero no lo sentía. No había lágrimas. No esta vez. El dolor profundo y duradero que había sido mi compañero de vida finalmente se había quemado, dejando algo más en su lugar. Una rabia pura y clarificadora. 25 años de ser ignorada, despreciada, utilizada y ahora humillada públicamente. La brújula descartada era más que un regalo. Era yo, mis valores, mi historia, mi honor, todo casualmente barrido a un lado. Me detuve y miré la oscura y embravecida extensión del Atlántico. El océano no juzgaba. Era vasto, poderoso y honesto. En su rugido encontré el mío. La hija callada y obediente se había ido, arrastrada por una última ola de desprecio. Respiré profundo y tranquilo, el aire salado llenando mis pulmones. Nunca más, susurré al viento. No más silencio. No más hacerme pequeña para encajar en su mundo estrecho. La batalla no se había declarado con barcos ni armas, sino con lo que más temían. La verdad sin adornos. En la vida todos tenemos un punto de quiebre. Ese momento en que la resistencia termina y comienza la acción. El momento en que te miras al espejo y dices, basta. ¿Cuál fue el tuyo? Comparte ese momento de encontrar tu fuerza en los comentarios abajo. La rabia que me consumió en el Cliff Walk no se disipó. Se cristalizó. De vuelta en la fría y silenciosa habitación de mi hotel. El dolor había desaparecido, reemplazado por el frío y claro enfoque de una comandante preparándose para la batalla. No dormí. En cambio, abrí la laptop encriptada que llevo en todas mis misiones. Mi misión ya no era un dolor personal. Era exponer una verdad que había estado enterrada demasiado tiempo. La venganza era un asunto emocional desordenado. Yo buscaba algo más limpio, más frío, justicia. A las 20:00 horas, inicié una llamada segura a Ben Carter. Contestó al instante, su voz alerta. Ben, comencé, mi tono desprovisto de emoción. Cortante y preciso como un informe de misión. Necesito todo lo que puedas conseguir sobre el vicealmirante Croft, específicamente relacionado con el incidente O'Brien. Quiero los informes sin editar. Las grabaciones de audio originales del centro de mando y todas las declaraciones de testigos originales. Contrasta todo con cualquier vínculo financiero entre Croft y la firma de inversiones de mi padre. Lo necesito todo. No hubo duda ni pregunta del por qué. Solo la respuesta calma e inquebrantable de un oficial de confianza. Recibido. Almirante, dame 12 horas.
Sabía que Ben no era solo mi subordinado, era el centro de una red informal de oficiales leales, muchos de los cuales también habían sido marginados o perjudicados por las maniobras políticas de Croft. Mi arma en esta lucha no sería un misil Tomahawk, sería la información, y estaba a punto de lanzar una campaña total de guerra informativa. Mientras esperaba, dirigí mi atención al presente. Abrí las fotos en alta resolución de la fiesta de compromiso de Eliza. Mis ojos pasaron por las sonrisas falsas y las copas de champán, deteniéndose en el relicario dorado y ornamentado que colgaba del cuello de mi hermana. Un regalo, decía, la etiqueta, de la Fundación Legado Croft, una fachada caritativa para un hombre que no poseía caridad. Croft nunca hacía nada sin un propósito estratégico. Mi entrenamiento como oficial de inteligencia tomó el control. Amplié la imagen, mejorándola. El diseño del relicario era intrincado, pero parecía más pesado, voluminoso de lo que una pieza puramente decorativa debería ser. A lo largo del borde de filigrana, detecté una costura casi invisible. Una que no pertenecía. Una fría sospecha brotó en mi mente. Inmediatamente envié el archivo de imagen encriptado a Ben con una única directiva clara. Analiza este objeto, máxima prioridad. Esta boda ya no era solo un drama familiar. Tenía los elementos de una operación hostil. Al amanecer, cuando la primera luz gris de la mañana filtró en mi habitación, llegó un correo electrónico. Seguro de Ben. El asunto era una palabra, O'Brien sin editar. Abrí el archivo. La verdad cruda era más condenatoria de lo que recordaba. Los informes sin editar mostraban que Croft había anulado personalmente los protocolos de seguridad, empujando al USS O'Brien hacia un traicionero cañón submarino para mostrar un nuevo sistema de sonar no probado a un grupo de inversores potenciales. Luego llegaron las grabaciones de audio. Su voz clara y escalofriantemente calmada frente al desastre. El activo está comprometido. Mantendremos el perímetro y controlaremos la narrativa. La posible pérdida de vidas es un riesgo aceptable. Riesgo aceptable. Hablaba de mi gente. Luego mi propia voz cortó el caos. Una grabación que no había escuchado en años. Era comandante entonces. Orden negativa. Estoy anulando esa orden. Iniciamos protocolos de búsqueda y rescate ahora. Mis manos se cerraron en puños. La evidencia era irrefutable. Croft no solo era incompetente. Era un monstruo que había sopesado vidas humanas contra su carrera y las había considerado prescindibles. La pieza final del rompecabezas estaba en la lista de sobrevivientes del incidente. Mis ojos recorrieron los nombres hasta que uno saltó. Capitán David Egan, retirado. Lo recordaba. Un buen comandante estable que había sido forzado a retirarse, anticipadamente tras la publicación del informe oficial sanitizado. Una búsqueda rápida mostró que vivía en Mystic, Connecticut, a pocas horas en coche de Newport. Encontré su número y marqué. Mi corazón atiende a un ritmo constante y rítmico. La voz cautelosa de un hombre mayor respondió. Capitán Egan, dije. Soy Elena Vance. Hubo una larga pausa al otro lado. Luego su voz cambió, inundada de calidez y respeto. Comandante Vance, me corrigió usando el rango que yo tenía entonces. Nunca olvidaré lo que hiciste por mi tripulación, por mí, ese día. Expliqué brevemente la situación. La boda. La presencia de Croft, la implicación de mi padre. Egan no necesitó que lo convenciera. Ese hijo de puta va a estar ahí, dijo con voz baja y grave. Bien, entonces yo también, ya era hora de que se contara la verdad. Colgué el teléfono. Una sensación sombría de satisfacción me invadió. Ahora tenía todos los componentes para mi operación. Tenía la evidencia irrefutable, tenía el motivo, y ahora tenía un testigo vivo y creíble. Croft y mi familia creían que asistían a una boda. No tenían idea de que estaban a punto de entrar en una corte marcial y que el escenario ya estaba listo. Miré el uniforme blanco de gala colgado. Prístino y listo. Era hora de ponérmelo. Entré en el gran salón del Chandler con la calma deliberada de una comandante abordando el buque insignia. No llevaba vestido beige. Llevaba mi uniforme blanco de gala. Las 2 estrellas plateadas en mis charreteras captando la luz de los candelabros de cristal. Al entrar, una ola de silencio recorrió la sala. Las charlas corteses de la élite de Newport se ahogaron en sus gargantas, todas las cabezas se volvieron. Vi a mi madre, Eleanor. Al otro lado de la sala, su rostro, una máscara de gracia social. Momentos antes, se volvió rígido, su piel pálida de furia. Mi padre, Richard, cruzó mi mirada y enseguida la apartó, dándome la espalda como si fuera una desconocida. Eliza me lanzó una mirada de pura incredulidad venenosa. Los ignoré, a todos, con la espalda recta y el mentón en alto. Caminé con calma hacia mi asiento asignado, la única silla en la última fila, un lugar de exilio, y me senté. Mi presencia con ese uniforme no era una súplica de atención. Era una declaración de guerra.
La ceremonia comenzó, una sinfonía de perfección orquestada. El oficiante habló de amor, confianza y honor. Palabras que sonaban vacías y profanas. En esa sala, desde mi posición, observé la primera fila. El vicealmirante Croft estaba allí, la imagen de la dignidad, aplaudiendo cortésmente. Mi padre estaba a su lado, asintiendo. Un leal socio de negocios. El aire estaba cargado de hipocresía. Entonces llegó el momento que esperaba. El oficiante, con una sonrisa cálida, dijo, en este momento: nos gustaría tomar un momento para honrar a los valientes hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que pueden estar con nosotros hoy. Según lo planeado, el capitán Ben Carter se levantó. Estaba con su propio uniforme blanco impecable, un pilar firme de integridad en aquella sala lujosa. Pero no solo se levantó, se giró, pivotando sobre su talón para mirar hacia el fondo de la sala. Me miró directamente. Su mano subió a su frente en un saludo tan nítido, tan perfecto que cortó el aire. Y entonces habló, su voz no alta, pero que se escuchó en toda la sala. El silencio atónito con absoluta autoridad. Contraalmirante Lena Benz, señora. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Susurros estallaron como fuego salvaje. Una contraalmirante aquí, sentada al fondo. La mano de mi madre voló hacia sus perlas. Su rostro, una mezcla de horror y reconocimiento que comenzaba a asomar. Mi padre se quedó congelado a medias en una sonrisa. Eliza miraba, con la boca abierta. El momento fue preciso. Inmediatamente, después del saludo de Ben, las grandes pantallas que flanqueaban el altar, que estaban configuradas para mostrar una romántica presentación de diapositivas, parpadearon y se apagaron. Un momento después, volvieron a la vida, no con fotos sonrientes de la feliz pareja, sino con la fría y azulada pantalla táctica de un mapa sonar submarino, el mapa del incidente O'Brien. Ben, a través de un ex técnico naval del equipo audiovisual del lugar, había tomado el control. Entonces los altavoces crepitaban. La voz de Croft, amplificada por todo el silencioso salón, era escalofriantemente clara. La posible pérdida de vidas es un riesgo aceptable. Controlen la narrativa. La multitud murmuró un zumbido bajo y confuso. Entonces mi propia voz respondió, desde el pasado, aguda y decisiva: orden negativa. Estoy anulando esa orden. Inician los protocolos de búsqueda y rescate. Ahora las pantallas cambiaron a imágenes desgarradoras de un ROV de aguas profundas que mostraban el casco destrozado del submarino y el desesperado y heroico trabajo de los buzos de rescate. El murmullo confundido en la sala se convirtió en un shock audible. Croft se levantó de un salto, su rostro tan blanco como mi uniforme. Esto es difamación. Estos datos han sido falsificados, gritó. Con la voz quebrada, mi padre se puso de pie junto a él, balbuceando sobre un fallo técnico, una broma de mal gusto. Pero antes de que sus mentiras pudieran arraigar, otra figura se levantó entre la multitud. Era un hombre mayor con una chaqueta de tweed sencilla, pero se erguía con una autoridad inquebrantable. Mi nombre es David Egan, anunció, su voz resonando con el mando de un capitán de toda la vida. La sala volvió a quedarse en silencio. Yo fui la oficial al mando del USS O'Brien. Esa grabación es real. Esas imágenes son reales. Él, vicealmirante Croft, ahí mismo, nos dejó morir para proteger su carrera. Su mirada se desplazó entonces, encontrándome en la última fila. Me miró directamente. Sus ojos llenos de una gratitud que trascendía el tiempo. Esa mujer, dijo, señalando con un dedo firme, la que se sentó al fondo de la sala. Era entonces la comandante Benz. Desafió una orden cobarde y nos salvó la vida, aunque vestido de civil. El capitán Egan se puso en posición de firmes y me dio un lento y deliberado saludo. La sala estalló. Ya no eran susurros, sino gritos. Se levantaron teléfonos, flashes de cámaras, grabando el caos. La fachada cuidadosamente construida de la dinastía Benz Croft no solo se había agrietado, sino que había estallado en pedazos frente a todos los que importaban. El juego había terminado. En cuanto el capitán Egan terminó de hablar, el opulento salón se sumió en el caos. La sinfonía cuidadosamente orquestada de la boda se rompió en una cacofonía de suspiros, susurros frenéticos y el insistente destello de las cámaras de los teléfonos móviles. Los invitados, pilares de la sociedad de Newport y Washington, ya no eran observadores pasivos, eran testigos. Y sus teléfonos transmitían en vivo la caída de dos hombres poderosos. Los reporteros sociales, que habían venido esperando una historia de encajes y pasteles, ahora tenían el escándalo de la década. Observé como el vicealmirante Croft, con el rostro de un blanco fantasmal, intentaba una salida discreta. Pero su camino estaba bloqueado silenciosa e inamoviblemente por Ben Carter y otros dos oficiales que reconocí, todos en posición de firmes. No lo tocaron. No tuvieron que hacerlo.
Su presencia firme era un muro de honor que él no podía franquear. Mi padre Richard intentaba controlar el daño. Su voz. Un motor desesperado y entrecortado intentando arrancar. Un malentendido, un error técnico. Imploraba a cualquiera que quisiera escuchar. Pero nadie escuchaba. Todos observaban cómo el imperio de Vance y Croft se desmoronaba en polvo. Habían construido su casa de naipes sobre una base de mentiras, y habían subestimado la tormenta que era su propia hija descartada. La seguridad del lugar, visiblemente abrumada, escoltó rápidamente a los protagonistas clave, mis padres, una Eliza con lágrimas en el rostro, un Croft aturdido y a mí. A un salón privado fuera del salón principal. La pesada puerta de roble se cerró, apagando el ruido, pero atrapándonos en un silencio sofocante. No duró. Mi madre, Eleanor, con el rostro contorsionado por una rabia que nunca antes había visto, se lanzó hacia mí. ¿Cómo pudiste? Siseó, su voz temblando de furia. Has arruinado todo. La reputación de la familia, la boda de tu hermana, años de trabajo perdidos. Mi padre, sin su arrogancia, me señaló con un dedo tembloroso. Vas a pagar por esto, Elena. Te lo juro por Dios. Vas a pagar. Pero sus palabras, antes tan poderosas, ahora sonaban como munición gastada. Eran solo ruido, la furia sin sentido de animales acorralados. Miré directamente a los ojos furiosos de mi madre, y mi voz, cuando salió, fue firme y fría. Una reputación construida sobre mentiras no. Es una reputación, madre. Es una prisión. Y hoy me libero. No alcé la voz. No lloré. Mi calma, la quietud antinatural de un barco en el ojo de un huracán, parecía asustarlos más que cualquier estallido. Eliza, con su vestido de novia de diseñador, que ahora parecía un disfraz, corrió hacia mí, agarrando mi brazo. Su rímel estaba corrido, su rostro manchado. Elena, por favor, sollozó. Las lágrimas ensayadas de toda una vida de manipulación fluían libremente. Solo retráctate. Diles que fue un error. Has arruinado mi día más importante. Miré su mano, aferrada a la mengue de mi abrigo. La mano que siempre había recibido todo con tanta facilidad. Tu día más importante, dije, con voz suave pero firme, fue financiado por un encubrimiento que casi le cuesta la vida a decenas de hombres. ¿Es ese realmente el fundamento que quieres para tu matrimonio, Eliza? Suavemente. Deliberadamente, separé sus dedos de mi brazo. El contacto físico se rompió y con él algo final. El juego terminó, Eliza, dije. Ya no queda nadie a quien puedas manipular. Por primera vez en su vida, me miró, no con desprecio, sino con un asombro horrorizado que empezaba a surgir. Como si viera a una extraña que inexplicablemente llevaba el rostro de su hermana. Justo entonces, la puerta de roble se abrió de nuevo. No era seguridad del hotel. Dos individuos de rostro severo y trajes oscuros, con credenciales sujetas a sus cinturones, entraron, seguidos por dos policías uniformados de Newport. Ignoraron al resto de nosotros. Su atención era única. Vicealmirante Harris Croft, dijo el agente principal con voz firme y oficial. Está arrestado bajo sospecha de obstrucción a la justicia y falsificación de inteligencia de defensa nacional. En relación con el incidente O'Brien, mientras le ponían las esposas a Croft, un sonido que resonó fuerte en la silenciosa sala, mi padre se desplomó en un sillón de brocado como si le hubieran cortado los hilos. En ese momento de caos suspendido, me giré y caminé hacia la puerta. Elena, ¿a dónde vas? Llamó. Mi madre, su voz una extraña mezcla de orden y desesperación. No miré atrás. Me detuve en el umbral, mi mano sobre la puerta. Voy a donde pertenezco, dije, con voz clara y definitiva para que todos lo escucharan. Y ya no es aquí. Salí de la habitación, dejando atrás los escombros de mi familia y cerré la puerta sobre una vida que ya no era mía. El aire en el pasillo, aunque aún vibraba con las secuelas del evento, se sentía más limpio, más ligero. Me sentí vacía, pero era un vacío pacífico, un hueco donde antes había vivido una vida de dolor. La batalla había terminado, pero sabía que la verdadera guerra, la de sanar y reclamar mi propia vida, apenas comenzaba. Cuando salí de esa sala, no sentí triunfo ni tristeza, sentí calma. Un vacío pacífico donde antes hubo una vida de lucha. La batalla que había peleado durante décadas había terminado, pero sabía que la verdadera guerra, la de sanar mi propio corazón, apenas comenzaba. Pasaron meses. El escándalo de la boda Vance Croft desapareció de los titulares. Harrison Croft enfrentaba una corte marcial. Su celebrada carrera terminaba en desgracia, el negocio de mi padre sufrió pérdidas catastróficas al huir socios e inversores del hedor del escándalo, supe por rumores que la boda había sido cancelada, sin ceremonia alguna. No sentí nada al respecto. Su mundo se había convertido en un país extranjero para mí. Una fresca tarde de otoño, daba un paseo poco común por el malecón de Norfolk.
observando cómo los destructores y portaaviones se deslizaban dentro y fuera del puerto. Una joven empujando un cochecito vaciló, luego se acercó a mí. Disculpe, dijo, con voz tímida, ¿es usted la almirante Vance? Asentí, ofreciendo una pequeña sonrisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi esposo. Él era un suboficial en el O'Brien. Habla de usted todo el tiempo. Dice que está vivo hoy gracias a usted. La niña pequeña en el cochecito, no mayor de 5 años, con ojos brillantes y curiosos, extendió un dibujo hecho con crayones. Era un dibujo torpe de un gran barco gris y una figura de palitos con uniforme blanco y cabello amarillo brillante. Gracias, susurró la niña. Tomé el dibujo de su pequeña mano. La garganta apretada. Miré el rostro sincero de la niña, y el simple y sentido papel. Esto era el reconocimiento que había anhelado toda una vida. No llegó en una mansión de Newport ni en una gala social. Llegó en un muelle ventoso, un regalo de las mismas personas a las que había jurado proteger. Mi verdadero legado no era mi nombre, era el de ellos. Esa noche, de regreso en mi oficina, con vista al agua, hice algo que no hacía en años. Intenté escribir una carta a mi familia. Llené páginas con explicaciones, con el dolor persistente, con las razones por qué. Traté de hacerlos entender. Pero tras leerla, me di cuenta de la inutilidad. No la escribía para ellos. La escribía para una versión más joven de mí misma que aún creía que algún día me escucharían. Ya no necesitaba su comprensión. Ya no les debía una explicación, con un sentido de final. Rompí la carta en pedazos tal como había hecho con aquel cheque hace tantos años. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la brújula marítima antigua, la que Eliza había desechado. Ben la había recuperado silenciosamente del restaurante aquella noche y me la devolvió. Pulí su superficie con mi pulgar y la coloqué en mi escritorio, justo al lado de mi insignia de mando. Ya no era un símbolo de rechazo. Era mi propio norte verdadero. Un recordatorio de que mi dirección era mía, guiada por mis propios valores, no por los vientos cambiantes de su aprobación. El perdón más importante que necesitaba no era de ellos, sino para mí misma. Por pasar tantos años esperando un amor que eran incapaces de dar. La primavera siguiente, fui invitada de nuevo a Annapolis. No fue un gran evento, fue una ceremonia tranquila y digna en el salón conmemorativo de la Academia Naval. Se estaba develando una nueva placa de bronce. No solo listaba los nombres de los caídos. Por primera vez, reconocía oficialmente el incidente O'Brien, honrando el valor poco común y el liderazgo decisivo que salvó a la tripulación. Mi nombre estaba allí, grabado en la medalla perdurable. Ben Carter, recientemente ascendido a capitán, estaba a mi lado. El capitán Egan estaba presente junto a una docena de otros sobrevivientes del O'Brien. Sus rostros más viejos, pero su gratitud atemporal. No había cámaras de noticias ni políticos, solo marineros, una familia unida por un respeto compartido al verdadero honor. Al extender la mano y trazar las frías letras en relieve de mi propio nombre, me invadió una profunda sensación de paz. Por fin, la historia había sido escrita correctamente. La historia termina. Pero mi vida no. Comenzó una nueva. Esta mañana estuve en el puente de mando del USS Gerald de Redford, uno de los buques de guerra más poderosos jamás construidos. Un nuevo mando, una flota más grande, una responsabilidad mayor. Cuando los primeros rayos del amanecer rompían sobre la vasta y vacía extensión del Atlántico, el capitán Ben Carter estuvo a mi lado. Es una hermosa mañana, almirante, dijo. Sonreí. Una sonrisa verdadera y liberada que alcanzó mis ojos. El sol ascendía, pintando el horizonte con pinceladas de oro y naranja. El pasado era una sombra detrás de mí, y el futuro, un océano abierto. Sí, lo es, Ben, respondí. Con una voz llena de una esperanza que pensé perdida para siempre. Un día muy hermoso. Ya no era la hija rechazada de la familia Vance. Era la almirante Lena Vance, líder, mentora, guardiana, y mi legado no estaría en sus álbumes familiares. Estaría escrito en las olas. Todos tenemos un pasado que nos moldea, pero no tiene que definirnos. Tu verdadero legado es el que construyas para ti mismo a partir de hoy. ¿Cuál será el primer paso que darás para construir el tuyo? Comparte tu promesa al futuro en los comentarios.